Pues bueno, voy a comenzar hablando un poco sobre el tema de la transmisión de cepas de Mycobacterium tuberculosis en Panamá. Bueno, como bien sabemos, los temas que se han tratado hasta el momento descansan en estos tres elementos que voy a mencionar en esta diapositiva, donde nos hemos enfocado en el tema del diagnóstico temprano de los pacientes que tienen tuberculosis. Por otra parte, el tratamiento eficaz de aquellos pacientes que tienen la infección. Y por último, el último elemento es el control de la transmisión, en donde lo que se busca es romper aquellas cadenas de transmisión para poder reducir los números de casos. Entonces, por lo tanto, estos tres elementos son fundamentales para el control de la tuberculosis. Cabe destacar que la epidemiología molecular y genómica, primero por el tema del el diagnóstico por métodos moleculares que mencionó el doctor Ricardo, con GeneXpert y pruebas de resistencia, son uno de los, una de las herramientas que nos ayudan a de primera mano diagnosticar casos de TB. Pero complementando esto, el tema de la aplicación de métodos de epidemiología molecular y genómica para entender en mayor profundidad las cepas que están circulando en una población, en este sentido es de gran interés. ¿Por qué? Porque nos permite ver qué cepas se están transmitiendo en la población, si se están transmitiendo de una manera en grupos o clústeres de cepas, o mediante por cepas huérfanas. Entonces, aplicando herramientas de epidemiología molecular, podemos entender eh, el comportamiento o la dinámica de la transmisión de las cepas en una población. En este sentido, podemos aplicar métodos de epidemiología molecular o aplicación de métodos genómica, en donde esta última metodología nos permite identificar o maximizar a mayor resolución a nivel genómico las cepas que están circulando en una población. Además, nos permite definir cadenas de transmisión de las cepas que, que están circulando. Entonces, en este sentido, me he enfocado eh, eh, implementar esta técnica de epidemiología molecular y genómica en Panamá, debido a que Panamá, en nuestro país, no tenemos un análisis sistemático de genotipado de cepas, ¿no? Como en otros países que lo hacen secuencialmente en todos los años, a nivel nacional, reportando aquellas cepas de mayor transmisión, ¿no? Entonces, en Panamá no tenemos una herramienta que nos permita identificar o seguir aquellas cepas que son de mayor transmisión. Entonces, tenemos estudios, pero son estudios puntuales eh, desarrollados sobre una colección de cepas recogida en un tiempo determinado que nos han permitido identificar hallazgos importantes, clústeres de cepas, el reporte de casos de cepas que tienen una linaje en particular que nos permiten de primera mano conocer los genotipos que están circulando, y algunos estudios genómicos para entender el tema de la resistencia de genes de las cepas. Entonces, en este sentido, voy a mencionar como objetivo de nuestro estudio es que nosotros lo que estamos desarrollando en INDICASAT, en colaboración con, así como en España, en donde hemos hecho algunos estudios que voy a mencionar a continuación, es aplicar la epidemiología molecular y genómica para poder entender la prevalencia de tuberculosis en Panamá y evaluar la potencial transmisión de estas cepas en las poblaciones. Como por ejemplo, le menciono este estudio que hicimos con el apoyo del Gorgas en el año 2015 al 17, donde nosotros analizamos un total de 94 aislados colectados en la provincia de Panamá y Colón para ver el comportamiento o la distribución de cepas en clúster. Como pueden observar, el 50% de estas cepas estaban en clúster. Por lo tanto, es una proporción súper alta. En otros entornos se ha reportado en torno a 20-30%, ya que nosotros estamos reportando solo en 2 provincias, o reportamos, mejor dicho, un 50% de los casos. Entonces, eso nos llevó a identificar 6 clústeres de transmisión que eran las cepas que estaban implicadas en mayor número de casos. Y
y esto nos llevó a identificar genotipos en concreto más prevalentes en Panamá y Colón, como por ejemplo cepas del linaje Beijing, que más adelante le mencionaré a más detalle, cepas del linaje Harlem, Lang, entre otros. Nosotros nos enfocamos solo en el estudio de estos tres primeros clústeres para poder entender cómo se comportaba esta cepa en Panamá, haciendo un estudio prospectivo. Para ello nosotros analizamos a nivel de secuenciación de genoma completo para poder identificar aquellas mutaciones específicas que se diferencian que son característicos de una cepa de la otra. Entonces pudimos encontrar tres cepas que lo denominamos como cepa A y cepa B y cepa C. La cepa A y la cepa B la denominamos como cepa de transmisión prevalente y por último la cepa C como transmisión activa. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? La A y la B, la diferencia es que es una cepa que lleva mucho tiempo circulando en la población y tiene alta diversidad. Cabe destacar que en esta figura que les muestro acá, cada puntito representa una mutación a nivel de ADN y cada cuadro representa una cepa secuenciada y así sucesivamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, la problemática que teníamos o que tenemos, porque esto lo tenemos en realidad, y lo que hicimos fue desarrollar una PCR denominada ASO-PCR, que es una PCR que se basa en hacer análisis de secuenciación de genoma completo de la bacteria que queremos vigilar en una cepa que está, de alto riesgo, ya sea resistente, problemática o de mayor transmisión en la población. Entonces nosotros desarrollamos 3 PCR específicamente para vigilar estas 3 cepas, para hacer un estudio prospectivo en Panamá. Entonces, en esta tabla, en esta figura, mejor dicho, les presento los resultados. Nosotros analizamos, luego de haber hecho este estudio, analizamos una colección de 51 aislados del 2018 y encontramos que la mayoría de los casos, perdón, de las cepas fueron la cepa del linaje Beijing con un 25% de los casos y la cepa B y la C representó un bajo número de casos. Fíjense que si nos centramos solo en la cepa del linaje Beijing, la mayoría de ellos estaban representados en la provincia de Colón, es decir, de los 13 casos, el 85% de ellas fueron reportadas en Colón. Entonces, por eso nosotros dirigimos nuestro esfuerzo en entender qué era lo que estaba pasando en Colón para conocer a mayor profundidad la circulación de esta cepa en la provincia. Como bien sabrán, la provincia de Colón tiene un alto tasa de incidencia de tuberculosis, algunos factores de riesgo también, como la alta confección VIH, bajo nivel socioeconómico, y así como condiciones de vida. Estos factores podrían predisponer a la población en adquirir o dispersar la transmisión de cepas en la provincia. Entonces, nosotros aplicamos de manera prospectiva una nueva colección, perdón, de la ASO-PCR que habíamos diseñado previamente sobre una nueva colección de 30 aislados. Y fíjense lo que pudimos encontrar, que la mitad de los casos que se reportó en ese año correspondió a la cepa del linaje Beijing, es decir, que es una de las cepas de alta transmisión en esta provincia. Entonces, en esta figura brevemente le muestro, estos son análisis genómicos a nivel de ADN, donde secuenciamos toda la bacteria para ver cómo se comporta, si es una cepa de transmisión prevalente o una cepa de transmisión activa. Y este hallazgo corrobora nuestro estudio de que es una cepa que lleva mucho tiempo circulando en la población. Como ustedes podrán ver, las cepas se dispersan en diferentes ramas y no hay una rama en concreta con un grupo específico, sino que como tiene mucho tiempo circulando en la población y ha adquirido esta diversidad en su secuencia genómica. Teniendo esto en cuenta, le puedo mencionar algunas de las ventajas que tiene el ASO-PCR que hemos diseñado. Por ejemplo, nos permite, podemos aplicarlo en entornos tanto complejos así como eh, entornos que no sean tan complejos, es decir, que requieren de elementos o de equipos
de laboratorio muy mínimas, como por ejemplo le puedo mencionar que condiciones de mínima de biología molecular, un termociclador, una electroforesis, es una técnica que tiene bajo costo y que nos permite aplicarlo a nivel de muestra, ya sea muestras directas, muestras de cultivos hervidos, así como muestras de ADN. Nos permite también identificar cepas de transmisión que se transmiten, valga la redundancia, altamente en la población. Esto se ha corroborado, como por ejemplo, se probó en aislados que fueron colectados en Madrid, en donde se identificó la transmisión de casos de XDR y nos permitió identificar la importación de cepas de Rusia a España. Es decir, una persona que había viajado de Rusia a España y el caso fue diagnosticado en España y que luego haciendo un estudio retrospectivo sobre los aislados de ese mismo paciente, se llegó a la conclusión de que la cepa había sido importada desde Rusia a España. Entonces es una herramienta flexible y bastante barato que nos permite hacer un estudio tanto retrospectivo y prospectivo de los aislados. Y por último nos permite redefinir con mayor precisión casos de brotes de largo plazo. Entonces, en este estudio, para ir terminando, le muestro un previo estudio, perdón, estudios, resultados preliminares que tenemos hasta ahora con la ayuda del Hospital Ovaldía. Lo que estamos haciendo ahora mismo es entender lo que está pasando con el tema de la circulación o genotipos de cepas que están circulando en Chiriquí. Podemos observar aquí que nosotros con la ayuda de Sara Miranda, que es una estudiante de la UNACHI, que nos ha ayudado con el tema de la aplicación de la PCR en los aislados que hemos obtenido del Hospital de Ovaldía, queremos entender qué genotipos están circulando en esta población. Sabemos que el Hospital de Ovaldía recibe aislados de diferentes, realiza cultivo de diferentes casos que llegan al hospital. Entonces, como podrán ver en esta tabla, la mayoría de ellos son casos sensibles y unos pocos resistentes. Lo que hemos obtenido son los siguientes. El objetivo de nosotros era saber si alguna de estas cepas que habíamos caracterizado previamente en Panamá y Colón también están circulando en Chiriquí. Podemos observar que cuando aplicamos la ASO-PCR, la cepa A, pudimos identificar 3 casos de los 85 analizados para la cepa B, 2 y para la cepa C, 5. Esto nos sugiere de que hay un patrón de transmisión diferente a las dos provincias como Panamá y Colón. Es decir, que puede que otra cepa es la que está transmitiéndose con mayor éxito en la provincia de Chiriquí y que esto esté causando la mayor transmisión de casos en la provincia. Como es un estudio preliminar, nos hace falta realizar o aplicar nuevas metodologías para entender lo que está pasando. Entonces, la siguiente etapa que queremos hacer es aplicar epidemiología molecular para poder entender qué otros genotipos están circulando en la población. Y además queremos hacer análisis genómico para poder entender si es una cepa que lleva mucho tiempo circulando en la población o es una cepa de transmisión reciente o activa. Y por último, también queremos implementar esta estrategia de que sea como una herramienta de diagnóstico que nos pueda ayudar a identificar aquellas cepas de alto riesgo, como por ejemplo cepas que son XDR, RR o MDR, que puedan ser o que puedan tener un papel importante en esta población. Y bueno, y por último, agradecer a todos los participantes en este proyecto, los colaboradores e investigadores que hacen posible que este trabajo se lleve a cabo y a todas las instituciones y organizaciones que son partícipes de este estudio. Bueno, esa era mi presentación y gracias por escuchar.